Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Un video pequeñito para explicar cómo es que se asigna el número de oxidación a carbonos en compuestos orgánicos. Hay algunas formas un poco complejas, pero esto es una opción un poco más sencilla. Esto es nada más como un breviario cultural, puesto que a veces se puede utilizar. Tenemos entonces tres reglas un poco arbitrarias, pero se justifican de acuerdo al siguiente concepto. Se denomina número de oxidación a la carga que se le asigna a un átomo cuando los electrones de enlace se distribuyen, y nuevamente, según ciertas reglas un tanto arbitrarias. ¿Cuáles son estas reglas? Y en este caso, las reglas que vamos a seguir son tres. La primera, se asigna un -1 por cada carbón unido a elementos menos electronegativos, ejemplo, el hidrógeno, el fósforo y el silicio. La siguiente regla, se asigna un +1 por cada carbono unido a elementos más electronegativos, como ejemplo, oxígeno, nitrógeno, azufre. Finalmente, se asigna un 0 por cada carbono unido a otro carbono. Ahora, ¿qué significa que se asigne un +1, un -1 o un 0? Pues con ejemplos te lo explico. Y acaba de pasar una moto. Tenemos aquí en distintos colores las reglas que te acabo de mencionar solamente para recordar. La primera, que está en azul, se asigna -1 para cada carbono unido a elementos menos electronegativos. Se asigna un 0 para carbonos unidos a otros carbonos y finalmente un +1 para carbonos enlazados a elementos más electronegativos. Y los ejemplos son los siguientes. Obviamente, si te doy el nombre como vengo diciéndote en todos los videos anteriores, pues asígnales la fórmula, en este caso la desarrollada, y si te doy la fórmula, obviamente asígnale el nombre. Entonces te doy un momento para que lo hagas y pues yo sé que ya lo hiciste, entonces continuamos. Pax, ahí están. El etanal, el alcohol, un ácido, otro ácido y un acetato. Ahora tenemos entonces que seguir cada una de estas reglitas. Obviamente aquí tú vas a tener que completar bien lo que estoy diciendo en cuanto a los nombres y a las estructuras, más bien dicho, en vez de fórmulas, estructuras. Y pues comenzamos. Tenemos entonces para la primer fórmula o la primera estructura respectiva al etanal. Vamos a nombrar a ese carbono como el carbono A y a este carbono, el del compuesto que está aquí, como el carbono B. Ahora entonces vamos a seguir las reglitas. De acuerdo con lo que acabamos de ver, para el carbono A se adquiere o se obtiene una carga de -3 porque, según las reglas, vemos que hay elementos que son electronegativos enlazados al carbono, sí. Y a cada uno de esos se les asigna un -1. Aquí tenemos entonces un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Por lo tanto se le asigna 3 -1. Y también hay un carbono enlazado al carbono que estamos estudiando. En este caso sería el carbono B. Por lo tanto se le asigna un 0. Entonces realizamos la sumatoria. 0 menos 1, -1 menos 1 da igual a -3. Ahora para el carbono del carbonilo que está aquí, que sería el carbono B, sería lo siguiente respectivo a +1, puesto que el 0 corresponde al enlace hacia otro carbono, que en este caso es el carbono A. El +1 que está aquí y este otro +1 son correspondientes a cada uno de estos dos enlaces correspondientes a la unión con el oxígeno. Finalmente, el -1 corresponde a la unión o al enlace con este hidrógeno.
Entonces realizamos la sumatoria, 0 más 1 más 1 menos 1 da como resultado más 1. Por lo tanto, entonces la carga para A sería menos 3 y la carga para B resulta más 1. Según el siguiente ejemplo, que es el del acetato de metilo, pues vamos a nombrar al primer carbono de este metilo como carbono A, al carbono de este carbonilo como carbono B y finalmente a este carbono del metilo que está unido al oxígeno, pues carbono C. Ahora, respecto al carbono A, nos damos cuenta que tiene un enlace hacia un carbono, por lo tanto se le asigna un valor de 0, aquí está. Pero también tiene 3 enlaces correspondientes a 3 hidrógenos, por lo tanto se le asigna 3 menos 1. Aquí está, menos 1, menos 1 y menos 1. Ahora realizamos esta sumatoria y resulta que A tiene una carga de menos 3. De acuerdo entonces al carbono B, que es correspondiente a este carbonilo, pues nos damos cuenta que tiene también un enlace hacia un carbón, que en este caso es el A. Por lo tanto se le asigna un 0. Nos damos cuenta que tiene 2 enlaces hacia un oxígeno, por lo tanto se le asigna 2 más 1. Y finalmente este otro enlace que está hacia este oxígeno, pues es otro más 1. Por lo tanto más 1 más 1 más 1, resulta que el carbono B tiene una carga de más 3. Finalmente el carbono C tiene pues un enlace hacia un oxígeno, por lo tanto se le asigna un más 1. Pero también tiene 3 enlaces hacia obviamente 3 hidrógenos, por lo tanto se le asigna 3 menos 1. Realizamos esta sumatoria dando como resultado menos 2, por lo tanto este carbono tiene carga menos 2. Ahora entonces te toca a ti resolver los demás de acuerdo a estas reglas. Aquí te presento nada más un pequeño detalle en cuanto a las tablas o a la tabla de electronegatividad, donde se caracteriza o se especifica cómo es que disminuye el radio atómico. La energía de ionización aumenta, obviamente respecto también al aumento de la electronegatividad.